Vamos a abrir la palabra del Señor en Hechos, capítulo 2. Hechos, capítulo 2. Amo el libro de Hechos. ¿Cuántos aman este libro? Dice la palabra del Señor. Voy a encuadrar un poco el micrófono. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4. Y fueron todos, digan conmigo, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Otra vez, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén. Hay una lista de 17 nacionalidades. No las vamos a leer, pero en el versículo 12, nos pasamos al versículo 12, y estaban todos atónitos. ¿Qué es la palabra atónito? Estaban atónitos y perplejos, diciéndose los unos a los otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. El título de lo que quiero compartir con ustedes hoy se titula Los de repente del Espíritu Santo. ¿Qué es un de repente? ¿Qué es algo de repente? Algo repentino. ¿Qué es algo repentino, Nelson? Algo repentino es algo que llega inesperadamente, que sucede de un momento a otro, que sucede sin que uno tenga presupuestado eso que va a suceder. Y así suceden con las cosas de Dios. Las cosas de Dios suelen suceder muchas veces de un momento a otro, cuando nadie, absolutamente nadie, lo esperaba. Esta exposición obedece a la necesidad que la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe tiene de ser una iglesia bautizada con el Espíritu Santo, una iglesia llena del Espíritu Santo. Aló, con pastores llenos del Espíritu, con un liderazgo lleno del Espíritu Santo, con miembros de la iglesia llenos del Espíritu Santo, llenos de fuerza, llenos de fe, llenos de poder. Por eso este libro de los Hechos es tan importante dentro de nuestras lecturas y de nuestro acercamiento a la palabra del Señor. En el versículo 1 del capítulo 1 dice la palabra: hablé acerca de las cosas, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo. Una cosa importante que quiero decirles, me ha llamado tanto la atención que se describe, el autor de Hechos de los Apóstoles, que seguramente fue Lucas, describe de las cosas que Jesús hizo y enseñó. Y me parece muy curioso porque Jesús primero hizo y después enseñó. Nosotros primero enseñamos y después hacemos. Con Jesús no sucedió así. Entonces, el Evangelio de Lucas describe lo que Jesús hizo y enseñó. Pero este libro de Hechos de los Apóstoles es llamado el quinto evangelio. Lo llaman el quinto evangelio o los hechos del Espíritu Santo. Por eso el título del nombre es Hechos. Hechos. Y la vida cristiana se traduce en hechos.
La vida de la iglesia no se traduce en palabras, sino en hechos, llamados los hechos del Espíritu Santo. Es el libro de la Biblia, yo diría que el más cargado de referencias al Espíritu Santo. Entonces yo me he dado la tarea de coger el resaltador y empezar a resaltar todas las veces que menciona al Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en los libros de la Biblia, y uno ve durante todo el recorrido bíblico la presencia del Espíritu Santo en la creación, en la vida de los profetas, el Espíritu Santo en el libro de los Salmos, el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la iglesia apostólica, en la vida de Jesús y ministerio de Jesús. Uno por toda parte ve la obra del Espíritu Santo, también la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente, de los creyentes que son llenos del Espíritu Santo y que han sido habitados por el Espíritu Santo. La era de la iglesia comienza con la ascensión de Jesús al cielo, pero también con la llegada del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos deseamos que el Espíritu Santo se mueva de una manera más poderosa en nuestra vida? ¡Aló! Porque fuimos habitados por su Espíritu. Y entonces el Espíritu de Dios no se puede quedar estático, estacionado, incrustado por allá en un rincón. El Espíritu Santo tiene que moverse continuamente en nuestras vidas. Y la iglesia y el libro de los Hechos de los Apóstoles narra la expansión del evangelio de nuestro Señor Jesucristo fuera de los límites del pueblo judío. Ustedes saben que los que recibieron al Espíritu Santo fueron el pueblo judío. La iglesia naciente fue una iglesia inicialmente judía, pero había una promesa en la Biblia en que el Señor iba a unir dos pueblos, los judíos y los gentiles, y que serían un solo pueblo. Entonces los gentiles, en este caso nosotros, fuimos injertados en el buen olivo y ahora somos beneficiarios y participantes de todas las promesas que el Señor le hizo a Israel, el pueblo de Dios. Ahora nosotros somos beneficiarios de eso. De las miles de promesas que están en la Biblia, nosotros somos beneficiarios. Pero necesitamos reclamar las promesas que el Señor hace, porque Dios es un Dios de promesas. Dios no es como nosotros que prometemos y no cumplimos. El Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En Hechos 1:8 es un versículo clave dentro de todo el libro, donde hay una promesa que el Señor le hace a estos discípulos. Y el Señor les dice a ellos: mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es tan interesante que esta palabra poder en el original, que es en el griego, traduce dinamis o dunamis, y eso es dinamita. Dinamita. ¿Saben lo que hace la dinamita? ¿Aló? ¿Saben lo que hace la pentonita? ¿Saben lo que hace la dinamita? Y dice: ustedes, los cristianos del Nuevo Testamento, recibirán poder, recibirán dinamita. Recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Yo recibo el poder de Dios, ¿para qué? Como lo he dicho tantas veces, no para tener una experiencia sensorial con el Espíritu Santo. Yo recibo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo me llena, el Espíritu Santo me bautiza para ser un testigo de Cristo en esta tierra. Dígale al que está a su lado: tú recibes el Espíritu Santo para que seas un testigo. Un testigo. ¿Y quién es un testigo? ¿Quién es un testigo? Bueno, eso es muy profundo, que testifica. Bueno, gracias. ¿Qué es un testigo? Cuando dice: yo fui testigo de eso que sucedió.
¿cierto? Que fue un testigo presencial, que cuenta los hechos tal como fueron, los hechos reales. ¿Cuántos creen que el evangelio es real? Que nuestra vida cristiana es real, que fue real la transformación que el Señor trajo a nuestras vidas, que es real la obra del Espíritu de Dios en nosotros. Entonces yo puedo ser testigo, puedo contarle al mundo las cosas que el Señor ha hecho en la iglesia, ha hecho en mí. Entonces yo voy y cuento, yo digo, mira, esto es lo que está pasando con mi vida. Dios cambió mi vida, y entonces empiezo a ser un testigo de Cristo en esta tierra. Y eso de ser testigo en el original no nos va a gustar. La palabra testigo en el original es mártir o mártir. Y el Señor les dijo, ustedes serán mis mártires, mis testigos. Y de esos 12 discípulos, solo uno murió de anciano. ¿Quién fue el que murió de anciano? El apóstol Juan, en el año 100, cuando el emperador Diocleciano le hizo un gran favor. ¿Cómo le parece a este emperador que era perseguidor del cristianismo? Le hizo un favor, lo mandó a la isla de Patmos, lo confinó a la isla de Patmos, y en esa isla él recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Y la palabra revelación significa correr el velo. En la isla de Patmos el Señor se llevó a Juan, al anciano, para correr el velo y mostrarle todos los hechos escatológicos, los hechos futuros de lo que sería el resto del futuro de la humanidad. Pero el resto de los discípulos murieron siendo mártires. ¿Cómo murieron? Mártires. O sea, ellos pagaron un precio por este asunto de ser testigos. Otra palabra en el latín de testigos es la palabra, de dunamis, de poder, es la palabra fortis. Fortis. ¿Y eso qué nos habla a nosotros? Traduce esta palabra fortis, valiente, el consolador, llenando a los primeros discípulos de coraje. ¿Cuántos necesitamos coraje para este tiempo? Para ser testigos, para no avergonzarnos del evangelio, para no avergonzarnos de la palabra del Señor, para no avergonzarnos de ser cristianos. Que no seamos cristianos de esos que están en oculto, sino cristianos que se muestran al mundo, personas que testifican las obras y los hechos poderosos de nuestro Dios. Los que reciben el coraje y la fuerza, porque necesitamos coraje y fuerza para extender el reino de Dios en esta tierra. Porque el evangelio del Señor no consiste en comida o en bebida, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu. Amén. Entonces la iglesia nace exclusivamente en el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia tiene que seguir existiendo en el poder del Espíritu Santo. Porque el fundamento de la iglesia del Señor debe de ser una iglesia que vive y se mueve en el poder del Espíritu Santo. Pero uno dice, ¿será que la iglesia de este tiempo vive en el poder del Espíritu Santo? ¿Será que la iglesia de este tiempo se ha convertido en un testigo de Cristo en esta tierra? En una ciudad que se está perdiendo, en un departamento que se está destruyendo. Nuestra sociedad se está destruyendo. Lo que está pasando en Venezuela. Hay una iglesia que está sufriendo también toda esta situación de Venezuela. Un país que está sin energía eléctrica, sin agua, y se están muriendo pacientes en los hospitales a causa de un régimen, a causa de este dictador y todo ese sistema dictatorial en Venezuela. Y uno dice, la iglesia del Señor, ¿dónde está? La iglesia del Señor, ¿por qué no se ha levantado en Venezuela a hacer guerra espiritual, a ponerse al frente de las situaciones de una nación? Porque la única, digamos, institución que puede levantarse entre las naciones de la tierra es la iglesia como la sal y como la luz.
¿Cuántos dicen amén? Por eso este libro, si ustedes leen Hechos de los Apóstoles, es un libro que no se ha cerrado. Lo que estamos diciendo es que Hechos de los Apóstoles se sigue escribiendo. ¿Y quién escribe el libro? ¿Quién es el que escribe la historia? Digan la iglesia. La iglesia es la llamada a seguir escribiendo la historia. Esto no se ha cerrado todavía. Como dice el Evangelio de Juan, allá al final, dice que si se escribieran todas las cosas que Jesús hizo, no cabrían todos los libros de este mundo. Imagínense ustedes, la iglesia por 2019 años se sigue escribiendo la historia. Y no cabrían los libros de este mundo para escribir todo lo que el Señor está haciendo en el interior de la iglesia del Señor y a través de la iglesia del Señor. Este libro de los Hechos nos describe la inmortalidad de Jesús a través del Espíritu Santo. Hay 3 clases de inmortalidad. La inmortalidad de la fama. ¿Cuántos saben que el ser más espectacular y más famoso que ha pisado la tierra es nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos saben que Él es el más famoso que ha pisado esta tierra? Denle un aplauso al más famoso. La segunda clase de inmortalidad es la inmortalidad de la influencia. ¿Cuántos saben que Jesucristo tuvo una influencia poderosa durante todos esos primeros años de ministerio y aún sigue teniendo la influencia hasta hoy? Es la persona más influyente que ha pisado esta tierra. El Espíritu Santo sigue influenciando la vida y el corazón de los creyentes. Y la tercera inmortalidad es la inmortalidad de la presencia y el poder de Dios. La inmortalidad de la presencia y el poder del Espíritu Santo en este tiempo. Yo he orado y sigo orando al Señor. Señor, bautiza esta iglesia con tu Espíritu Santo. Sumerge esta iglesia en el río de Dios, en el río del Espíritu Santo. Que los cristianos de esta iglesia y de esta ciudad se aviven por la presencia del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo que se mueva en nuestro interior. En Lucas 24:49, que es el primer tratado. Recuerden que son 2 tomos. El primer tomo es Lucas, el segundo tomo es Hechos de los Apóstoles. ¿Cuántos capítulos tiene Hechos de los Apóstoles? ¿Ah? Ustedes deberían de saber ya cuántos capítulos tiene Hechos de los Apóstoles. No tiene 28. Como se sigue escribiendo, no podemos decir cuántos capítulos tiene Hechos. ¿Recuerdan? Seguimos escribiendo la historia. En Lucas 24:49 el Señor les dice a sus discípulos antes de partir al cielo. Dice: he aquí, yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. ¿Hasta que seáis qué? No investidos, investidos con el poder de lo alto. ¿Y qué hicieron estos discípulos? Esta investidura del Espíritu Santo, del poder de lo alto, se refiere a la llenura del Espíritu Santo. Seréis bautizados. Esa palabra bautizados, escuchen, significa dejar abrumado, dejar completamente mojado o empapado. De la palabra bapto, que significa sumergir con un propósito. Esa palabra significa saturar. Algo que se satura es ¿qué? Algo que se llena. Entonces el cristiano debe de estar saturado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos están saturados por el Espíritu Santo?
¿Y cuántos necesitan ser saturados por el Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu de Dios? Necesitamos ese bautismo. En Hechos 1:5 dice: Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Qué hicieron estos 120 discípulos del Señor? Se fueron a un aposento alto, a un lugar alto, y allí, en ese lugar, después de que el Señor se les apareció, ¿cuántos días? ¿Cuántos? 40 días. El Señor resucitó entre los muertos, se apareció por 40 días a estos discípulos y empezó a hablarles del reino, empezó a darles mandamientos, les dio instrucciones, y el Señor les dice a ellos: mire, vayan a la ciudad de Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Y ellos se fueron a ese lugar llamado el aposento alto. Hay un detalle importante que quiero decirles. Primera de Corintios 15 dice que el Señor se le apareció a 500 hermanos. Pero en Hechos capítulo 1 vemos que solamente fueron 120. Pregunta: ¿qué pasó con esos 380? No se sabe, no lo dice la Biblia qué pasó con ellos. Pero 120 fueron al aposento alto. ¿Y saben ustedes cuántos días estuvieron estos 120? Que dice la Escritura que estaban unánimes, juntos, y estaban en oración. ¿Cuántos días duró esta reunión de oración? Duró 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Y cuando llegó el día de Pentecostés era el día 50. Ese día, en esa fiesta de Pentecostés, concurrían muchas personas de muchas naciones bajo el cielo. Noten que ahí están describiendo 17 nacionalidades. Y ellos están en el aposento alto y pasaron, amados hermanos, la reunión de oración más larga registrada en la Biblia: 240 horas de oración. Yo creo que ninguno de nosotros hemos orado 240 horas. No se sabe si lo hacían por turnos allá. Estaban por 10 días en el aposento alto en oración intensa, 240 horas de oración. Yo pregunto: ¿será que con una oración de esas tan intensa, donde ellos se fueron con la expectativa de la venida del Espíritu Santo, será que cuando la iglesia o un cristiano ora intensamente, el Señor lo va a dejar vacío y no va a recibir manifestaciones de lo alto? No, señores. El Señor derramará su poder y derramará su gloria. Fue en el día 50 entonces de la fiesta de Pentecostés que vino el de repente de Dios. Qué lindo lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Esos días de intensa oración, esos días en que ellos, estos 120 hombres, entre los discípulos del Señor, la mamá del Señor y otras mujeres y otros hermanos, completaron un grupo de 120. Más o menos, ¿cuántos hay conmigo hoy acá? No sé cuántos, pero era un grupo más o menos como este, que pasaron 240 horas de oración. Y cuando estaban en esa oración intensa, vino el de repente de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos esperando los de repentes del Señor? ¿Y cómo vienen esos de repentes de Dios? Solo los de repentes vendrán cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia ore intensamente, cuando seamos perseverantes
en la oración. Lo que quiero decir es que los de repentes conectan el cielo con la tierra. Los creyentes traen el cielo literalmente a la tierra. Y necesitamos traer el cielo a la tierra en este tiempo. Amén. Que el cielo descienda a la tierra y llene la iglesia del poder de lo alto. Y seamos personas más efectivas en nuestro trabajo en el Señor. Porque cuando viene el poder de lo alto, la iglesia se va a comprometer. Los cristianos se van a comprometer. Entonces vienen esos de repentes en un ambiente de oración y de unidad. Lo que tenemos que hacer, lo que todo creyente tiene que hacer, es preparar los ambientes, preparar las atmósferas. El Señor no va a llegar a atmósferas viciadas. Dios no se va a manifestar donde hay pecado, donde la atmósfera está viciada. Por eso es necesario limpiar las atmósferas, y la oración tiene el poder de santificar tu corazón, de limpiar tu corazón, de alinear tu corazón con el corazón de Dios. Y entonces el Señor traerá los de repentes. ¿Cuántos estamos esperando un de repente de Dios? En mis primeros años de cristianismo leí un libro, y lo he mencionado aquí, yo no sé si alguna vez, un libro titulado Como viento recio. Los que no lo han leído, léanlo. Es un libro maravilloso. Fue de un avivamiento que se produjo en Indonesia. Indonesia es una cadena de islas pequeñas. Y Dios usó a un hombre llamado Mel Tari. ¿Cómo se llamaba él? Mel Tari. Y lo usó para que hubiera ese avivamiento. Pero ¿cómo empezó este avivamiento? Comenzó por unas ancianas, por unas mujeres. Mujeres, oigan bien, mujeres. Dios les ha dado algo a las mujeres, no sé. Pero Dios le ha dado a las mujeres esa hambre y esa sed por orar que muchos hombres no tenemos. Mujeres, ustedes tienen algo de Dios. Y estas ancianitas estaban orando en un aposento, presbiterianas. ¿Saben ustedes que entre los presbiterianos no hay aplausos, no danzan, todo eso que nosotros hacemos aquí? Entre los presbiterianos, ellos tienen himnos y todo, y porque es una iglesia muy histórica. Pero allá en ese aposento estaban estas ancianitas orando, y ellas oraban intensamente al Señor, cuando de repente ese lugar se encendió en fuego. ¿Cómo les parece a ustedes? Ellas empezaron a orar en lenguas, empezaron a cantar, empezaron a aplaudir, cosas que no lo hacían, y ese lugar se llenó del fuego del Espíritu Santo. Y todo el pueblo veía que ese lugar estaba encendido. Y empezaron a llamar a los bomberos para que apagaran ese fuego. Pero era el fuego visible del Espíritu Santo sobre ese lugar. Y uno sigue leyendo el libro y empiezan el Señor a resucitar personas, la gente se convierte, empiezan a suceder milagros, empieza a producirse un cambio y una transformación en la sociedad, una cosa impresionante. La gente deja sus dioses y empiezan a buscar al Dios verdadero, y eso pasó en ese tiempo con ese avivamiento en las islas de Indonesia. Y estamos esperando que el Señor manifieste su presencia y su gloria en este tiempo. ¿Saben para qué? Porque es que en la iglesia del Señor hay mucha gente aburrida. Y muchos se han ido porque encuentran la iglesia del Señor muy aburrida. Pero ¿qué tal cuando la iglesia del Señor es avivada? ¿Qué va a pasar? Las cosas cambian. Las vidas son transformadas y cambiadas. Esos cristianos secos se encienden, apagados se encienden. El Señor comienza a hacer milagros, señales y prodigios. El Espíritu de Dios comienza
a moverse. Porque otra de las cosas que hacen los de repente es que las cosas no siguen iguales. Les voy a decir les voy a hacer una pregunta y ustedes me responden sinceramente. ¿Ustedes no están aburridos con la clase de cristianismo que viven? Yo sí. Y si ustedes no, yo sí. Porque, ¿saben una cosa? Necesitamos más de Dios. Ok, o nos quedamos así, o nos conformamos a ser cristianos de banca y vamos a morir sentados en una banca sin ser testigos de Cristo en esta tierra. Porque ¿cuántas personas ganamos nosotros para el Señor? ¿A cuántas personas les hablamos, les testificamos de este bendito y glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Entonces, cuando todo está así, vienen los de repente del Señor y se produce algo que sucedió en Hechos de los Apóstoles. Un estruendo. Dice, se produjo un estruendo. ¿Qué es un estruendo? ¿Qué es un estruendo? ¿Ah? Como un ruido muy fuerte que sacudió el aposento alto. Y después del estruendo vino un viento llamado un viento recio. Y dice ahí Hechos de los Apóstoles que cuando los discípulos oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Pero ahí no se queda la cosa. Y dice, y hablaban con denuedo la palabra del Señor. ¿Cómo predicaban los apóstoles? Con denuedo. ¿Saben qué significa la palabra denuedo? Denuedo. La palabra denuedo significa como si yo fuera a morir hoy y esta fuera mi última predicación. Así predicaban ellos, como si se fueran a morir. Esta es mi última vez. Y predicaban con poder y predicaban con autoridad. Amén. Hablaban con denuedo la palabra del Señor. Ustedes recuerdan a dos hombres llamados Pablo y Silas en Hechos 16 cuando estaban allá con sus pies en el cepo en una cárcel romana y que ellos cantaban a Dios a medianoche y los presos les oían que cantaban y de repente dice Hechos de los Apóstoles se produjo un gran terremoto, no dice un terremotico, un gran terremoto se produjo en esa cárcel. Tan poderoso fue la presencia del Señor que se abrieron las puertas y las cadenas se pulverizaron y todos los presos quedaron completamente libres. ¿Y saben? Fue la primera vez que llegó el evangelio a la clase media. El evangelio llegó a la clase alta a través de Nidia, vendedora de púrpura, que ella llevó el evangelio a Europa. Una mujer llevó el evangelio a Europa. El etíope eunuco llevó el evangelio a África. Si ustedes leen la historia, todos estos discípulos se fueron a plantar iglesias a las naciones circundantes. O sea, no se quedaron en Jerusalén. El problema cuando una iglesia se queda en la Jerusalén, porque la iglesia es llamada a ser testigos en su Jerusalén. ¿Cuál es nuestra Jerusalén? ¿Cuál es nuestra Jerusalén? Manizales es nuestra Jerusalén. ¿Cuántos amamos a nuestra Jerusalén? Que es nuestra ciudad. Pero el Señor nos llamó a ser testigos en Jerusalén, en Samaria, Caldas, en Judea, Colombia y hasta lo último de la tierra. Por eso el Señor está sacando a nuestra gente también a las naciones. Pero nos saca a las naciones. Nos saca a las naciones para ser sus testigos. ¿Cuántos quieren ir a las naciones? Pero para ser testigos. No quieren ir a las naciones, yo quiero ir a las naciones. Yo sí quiero ir a las naciones. Estoy recordando lo que pasó en la casa de hace 39 años, en la casa de la familia Zuluaga. Yo tengo un privilegio, y algunos de nosotros tenemos un privilegio de haber sido testigos del nacimiento de esta iglesia. Y esta iglesia nació en el poder del Espíritu Santo.
Los que no sabían, esta iglesia nació en el poder del Espíritu Santo. En ese tiempo el Espíritu Santo se movía poderosamente. Estábamos reunidos en un patio de una casa y el Espíritu Santo descendió sobre los que estábamos reunidos ahí como un viento recio. Y ustedes me dicen, ¿y por qué cree eso? Porque los árboles de las casas contiguas ni se movían. Sobre ese lugar, los árboles y las matas se movían tremendamente porque el Espíritu de Dios estaba descendiendo sobre la iglesia en ese tiempo, hasta tal punto que empezó a llenar la gente del Espíritu Santo. La gente caía al piso, los demonios salían, la gente era sana de sus enfermedades. Eso hace la presencia del Espíritu Santo. Les tengo una buena noticia. Dios quiere que todos ustedes sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan la llenura del Espíritu Santo? Y nos empodera, nos llena de poder, nos da aliento, nos da fuerzas para servir al Señor. Quiero contarles una infidencia. La pastora que estuvo predicando acá, que es una mujer de oración, me dejó una razón. Dígale al pastor que lo que yo sentí, dice ella, en la iglesia es una falta de compromiso. Y yo creo que es así. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos mueve al compromiso, a comprometernos con la gran comisión, a evangelizar, a sanar enfermos, a orar por los enfermos, a ir, a llevar la palabra del Señor a muchos lugares. Y no nos quedamos solamente esperando que semana tras semana nos estén dando y dando y dando, sino que podemos extender el reino de Dios en este lugar. Y usted me dice, ¿y por qué? ¿Por qué no nos quedamos así como estamos? Porque no estamos conformes. Porque no nos podemos acomodar, porque necesitamos salir del lugar estrecho, romper nuestro status quo para que el Señor nos lleve a dinámicas diferentes en el Espíritu Santo. Amén. Otra cosa que hacen los de repentes es que producen perplejidad en unos y burla en otros. Ustedes leen el versículo 13, cuando el Espíritu Santo vino. Dice el versículo 13 más el 12, estaban atónitos y perplejos diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Saben, hermanos, cuando vino el Espíritu Santo sobre esa comunidad, los del aposento alto empezaron a hablar en idiomas, medos, persas, elamitas, de Mesopotamia, de los de Cirene, de otras nacionalidades, romanos, egipcios, 17 nacionalidades. Ellos, los que asistieron a la fiesta de Pentecostés, empezaron a escuchar a 120 personas comunes y corrientes como nosotros, hablando en su propio idioma las maravillas de Dios. Yo no sé qué les hablaban a ellos, pero seguramente a los cretenses le hablaban en cretense, pero le hablaban las maravillas del Señor. Maravilloso esto, es cierto. ¿Cuántos queremos esto en la ciudad? Estas manifestaciones del poder de Dios, porque siempre he pensado que cualquier manifestación debe de ser interpretada a la luz de las Escrituras. Ustedes recuerdan que el apóstol Pedro se levantó. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pedro? Estos no están ebrios como ustedes suponen, pues es la hora tercera del día. ¿Qué era? ¿Era qué hora? Las 9 de la mañana, la hora tercera del día. No pueden estar borrachos, no pueden estar llenos de mosto. Esto fue lo que el profeta Joel profetizó en Joel 2:28, que dice: y en los postreros
tiempos, en los postreros días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. La luna se convertirá, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre. Hace poquito la luna se convirtió en el eclipse, la luna roja. ¿Lo vieron ustedes? ¿No lo vieron? Y entonces, ¿por qué no me dicen que lo vieron? Y cuando yo esos eclipses, me acuerdo de lo que dice Joel, que en estos postreros tiempos el Señor derramaría de su Espíritu Santo. Viene sobre la tierra un avivamiento y un Pentecostés mayor que el que sucedió en Jerusalén. Porque el Señor tiene que despertar la iglesia. Porque antes de que el Señor venga, la iglesia se tiene que despertar. La iglesia tiene que cumplir su función en esta tierra. Por eso, hermanos, quiéranlo o no quieran, el Señor traerá poderosamente su Espíritu Santo. No solamente sobre un lugar, sino que será un avivamiento global. La iglesia en el mundo se levantará. Aleluya. La iglesia se levantará. La iglesia manifestará todo esto que dice el apóstol Pedro. Y lo que más me gusta al final es: y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque a Cristo será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Esta ciudad falta que invoque el nombre del Señor. Amén. Que invoque el nombre del Señor. Estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. Créanlo. Estamos viviendo los mejores tiempos de la historia. A esta generación le corresponderá experimentar este poderoso avivamiento y también la venida del Señor. Yo no les puedo decir que tengo fechas, pero yo creo que antes de que yo me muera, que yo me iré al cielo con el Señor estando vivo. ¿Cierto, Dorita? También quiere, mamá. Entonces eso está rápido, pronto. La venida del Señor está pronta. Pero antes que venga, el Señor derramará su Espíritu Santo sobre toda carne. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Comencemos a orar más. Comencemos a llenar nuestra vida de oración, de santidad. Buscamos al Señor a comprometernos en este tiempo, a ganar estas almas para Cristo Jesús. Esta ciudad necesita, los jóvenes necesitan a Cristo. Nuestros jóvenes están muriendo. Nuestros niños están muriendo. El poder de Satanás sigue activo en el mundo. Pero hay un poder mayor, y es el poder de Dios, y es el poder del Espíritu Santo para este tiempo. Amén.